Hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo voy a arreglar esta chamarra. Esta chamarra pues se usa pues más que nada para trabajar y pues ya tiene su desgaste, pero la chamarra, la tela pues es bastante gruesa, entonces pues queremos como arreglarla para que se pueda seguir utilizando. Si se fijan, pues obviamente con el uso la tela pues se va desgastando y se abrió de estas partes. Si se fijan, tiene los hilitos como estiraditos, entonces lo que voy a hacer es coserla. Le vamos a coser lo más pegadito a la costura que originalmente ya trae. Esto para que nosotros pues no quitemos demasiada tela, pero si se fijan la tela pues prácticamente como se abrió pues del uso. Esta chamarra tiene bastante tiempo, pero como les digo, la tela es bastante buena y creo que si arreglamos estos detallitos puede durar más tiempo. Lo que yo voy a hacer es descoser la parte de adentro del forro. Para eso, si se fijan, yo estoy tomando únicamente la parte del forro y la estoy estirando para que se alcancen a ver como los hilitos y pues de esta manera yo no vaya a romperlo. Cuando ustedes van a arreglar una chamarra y pues quieren arreglar alguna costura de este tipo, pues de desgaste más que nada, entonces lo que voy a hacer, como no es como que tenga un hoyo grande, sino que se abrieron como la tela, le voy a pasar una costura bien pegadita a la orilla para cerrar pues esa abertura que tiene. Entonces si tuviera como un hoyo más grande o algo, a lo mejor necesitaría un parche, pero como en este caso es pegadito a la costura, lo único que yo voy a hacer pues es abrir el forro y pasarle una costura pegadito a donde tiene la abertura del desgaste. Miren, aquí yo abrí el forro justo en la parte donde necesito pues hacer la costura, y para eso sí les recomiendo que cuando ustedes van a cerrar una abertura que se dio como de este tipo con los hilitos como sueltos, para que no vuelva a pasar, nosotros le vamos a hacer una costura con una puntada bien cerradita. La chamarra ya trae una costura como algo grandecita, a lo mejor también por eso es más fácil que pues esto pase, pero como nosotros ya no queremos que se vuelva a abrir de estas partes, lo que vamos a hacer es hacerle una puntada bien cerrada. Yo estoy haciendo una puntada en el número 2, o sea que es bien chiquita para que no se vaya a volver a abrir de estas partes. Y en esta chamarra, si se fijan, tiene en varias partes tiene este tipo de desgaste, entonces lo que yo voy a hacer es abrir el forro de esas partes. Miren, lo vamos a abrir de aquí abajo de la bolsa. Creo que también trae una abertura por la parte baja del brazo, perdón, y también en una manga y en estas partes de abajo, que pues uno es donde le da más uso, que se jala, que pasa a tallarse, entonces pues tiende a desgastarse un poquito más fácil de estas partes. Fíjense, ese del brazo, si se fijan, el desgaste está bastante grande y pues ya se ve fea pues traerla así. Pero como les digo, esto todavía tiene solución, y esta chamarra por la tela pues puede durar muchísimo más tiempo arreglando pues esos detallitos. Entonces, como les digo, únicamente hay que abrir el forro con mucho cuidado para que pues no se nos vaya a romper y pues nos quede bien. La verdad es que, como les digo, es bien fácil abrir el forro porque la puntada no viene como tan apretada, entonces si estiras un poquito lo puedes abrir con cuidado. Miren, yo únicamente 2, 3 hilitos abro y jalo un poquito como para que se abran más y yo no llevarme el forro con el descosedor, porque es bien fácil eh, pues que lo vayamos a maltratar si le pasamos con fuerza al descosedor. Si se fijan, ya también por las lavadas y el uso, obviamente la tela por dentro también se tiende a deshilar. Lo que yo voy a hacer es quitar todos esos hilitos sueltos, que ahí donde está el detallito está de la costura, pues quedaron muchos hilitos, fíjense, sueltos pues de las lavadas del uso. Entonces lo que voy a hacer es retirarlos para después pasar a coserla. Fíjense. Si se fijan, sí tenía bastantes aberturas y los detallitos de la tela así como estiradita. Todo eso lo vamos a recoger con una costura. Si se fijan, aquí se ve bien, donde se ve como más gris más clarito es donde están las hebritas del hilo que se empiezan a abrir. Entonces ahí vamos a pasar justo por detrás la puntada bien cerradita y con un hilo que sea del color de la chamarra, para que a la hora de que se estire la tela pues no se note el hilo de otro color. Esto lo pueden hacer con con cualquier tipo de chamarra o saco que ustedes quieran a lo mejor arreglar por este tipo de detalles, porque
siento que cuando tenemos alguna prenda ya con algo de uso, pues sí les suelen salir este tipo de detalles a la ropa, pero arreglándolo, la verdad es que queda la prenda como para que la pueda seguir utilizando más tiempo, sobre todo si son chamarras o sacos que la tela pues es de buena calidad, entonces se arregla y dura bastante tiempo. Lo que voy a hacer, si se fijan, miren, justo por detrás donde se ve que los hilitos comenzaron a abrirse, voy a pasar la costura como, yo creo que como 1 centímetro o 2, un poquito más arriba, esto para que la vaya cosiendo y no se note como que el corte muy brusco hacia adentro, y aparte para evitar que se vuelva a abrir. Entonces desde un poquito más arriba voy a comenzar a hacer la costura. Voy a tratar de tener mucho cuidado de no llevarme demasiada tela, únicamente como lo necesario, como les dije. Sí tiene que estar la costura un poquito por delante de donde se ven los hilos estirados para que no se vuelva a abrir. Entonces, con mucho cuidado, como les dije, tratando de llevarse lo menos que se pueda de tela para que pues no se vaya a ver fea la prenda, porque recuerden que si nosotros también recogemos demasiada tela, se va a ver una costura pues ahí deforme y la prenda ya no va a quedar igual. Entonces tratando de llevarse lo menos de tela que se pueda y utilizando, como les dije, una puntada en el número 2, yo fue la que utilicé para que quedara bien cerradita, y de esta manera me aseguro que no se vuelva a abrir en esta parte. Y antes de que ustedes vayan a cerrar la prenda por completo, fíjense, aquí les voy a mostrar, aquí es donde yo ya pasé la costura. Si se fijan, quedó bastante bien, la estiro y no se abre. Miren, se pueden dar cuenta dónde está la costura nueva, porque en la costura que ya traía la chamarra, en el borde de la costura se alcanza a ver como el desgaste. Si se fijan, se ve como un poquito más gris claro, y hacia adelante ya no se nota ese detalle como del deslave, ¿no? Entonces ahí es donde está la costura nueva que yo hice. Si se fijan, quedó bastante bien, y con la puntada en el número 2 queda bien cerrada, y la verdad no creo que se vuelva a abrir, pero asegúrense de que les haya quedado bien antes de que ustedes vayan a cerrar el forro. Entonces, cuando ustedes ya están bien seguras de que la costura quedó bien, que no quedó pues torcida, que no se llevaron tela de más, y cuando vayan a hacer esto, recuerden estirar muy bien la prenda. Recuerden que como tiene el forro y nosotros abrimos solamente un pedacito, necesitamos como empujar el forro hacia abajo y sacar la tela de adentro, que sería la exterior. Como pueden ver aquí en la imagen, yo jalé la tela de adentro, que sería como la exterior que voy a coser, y me aseguré que ambas telas, la de parte de arriba y la de atrás y la de enfrente, perdón, únicamente estuviera recogiendo esas dos telas donde iba a pasar la costura. Asegúrense de no coser el forro, de no llevarse tela de más. Por ejemplo, aquí estoy cosiendo y es pegado a la bolsa, entonces deben de cuidar mucho que cuando hacen este tipo de costuras cerca de las bolsas, de no coserlas y no llevarse tela de más, para que no les vaya a quedar como jalada la chamarra. Entonces cuiden mucho eso de únicamente pasarle la costura a las dos partes de tela que necesitan pues cerrarse, sin que se lleven tela de más, para que no se vaya a deformar la chamarra y no tengan que nuevamente volver a descoser, porque si les pasa, les va a tocar descoser para pues acomodarla como ahora sí va. Cuando ustedes ya están seguras que quedó bien, lo que vamos a hacer es cerrar el forro. Ustedes pudieran hacer aquí una puntada a mano como invisible para que no quede como la costura en el forro, que a lo mejor se pudiera hacer esto en algún saco, en alguna prenda que tú no quieras que se vaya a notar la costura, pero la verdad a mí siento que no me molesta. Creo que si haces una costura bien pegadita a la orilla, no se ve mal, no estorba ni molesta, y que pues obviamente no recojas demasiada tela, porque a lo mejor si tú haces una costura muy hacia adentro, pues ya va a sentirse a lo mejor ahí a la hora de llevarla puesta. Pero si tú cuidas que únicamente la costura pase por el borde de la tela, pues no tiene por qué verse mal. Aquí más adelante les voy a mostrar cómo es que queda ya cosida para que ustedes puedan ver que no se ve mal. Y si les molesta que se vea la costura por adentro del forro, pues como les digo, pueden hacer una puntada a mano invisible y de esta manera pues cerrarla sin que se vea ningún tipo de costura. Aquí en el forro yo también estoy pasando una costura bien cerradita en el número 2.
pero pues es opcional, ustedes pueden hacer una puntada un poquito más grande. Yo la verdad, como ya no quiero que se vuelva a abrir, ya no creo que se abra porque como les dije, utilicé esta puntada bien cerradita y esta chamarra más que nada la usan para el trabajo, entonces siento que al estarse moviendo mucho y estarla lavando seguido, porque se lava seguido, entonces no quiero que se vaya a volver a abrir a la hora de tantas lavadas. Si se fijan, miren, la puntada es bien chiquita y la verdad yo no creo que que se vuelva a abrir porque al estar la costura muy chiquita, pues ya los puntos de la tela ya no se van a abrir para nada, que era lo que tenía esta tela, que se había abierto el hilito, ¿no? Entonces, si se fijan, quedó bastante bien, como les digo, casi no se nota, sí se siente un poquito la costura, ahí la pueden ver, miren, ahí traté de acercárselas un poco, pero si ustedes eligen un color que se asemeje mucho al color de la tela, siento que pues la verdad casi ni se ve, entonces yo así la voy a dejar, siento que no se ve mal y como ya cosimos las partes de adentro, pues ya cerramos todo el forro donde la habíamos abierto, porque si se fijan, esta chamarra tenía detalles en las mangas, en la parte baja del brazo, en la parte también cerca de la muñeca y también por los laterales, entonces pues sí le cosimos varias partes. Fíjense, aquí también se nota donde está la costura nueva, porque aquí se ve el desgaste de la costura anterior y aquí ya no se nota, que es donde hicimos la costura nueva, pero si se fijan, la manga no se deformó porque no recogimos mucha tela, que era lo que les decía, que traten de cuidar cuando van a hacer este tipo de arreglos, de no llevarse mucha tela. La verdad es que queda bastante bien si ustedes cuidan eso para que la chamarra pues no se vea rara. Si recogen mucha tela obviamente se va a notar donde ustedes hicieron el arreglo, pero pues si no, no se va a notar. Esta chamarra también tenía otro detallito en la parte superior de la manga y por los costados, en esta parte de abajo, miren, hicimos la costura de arriba de la manga y esta parte también se había abierto. No sé si recuerdan, por aquí les voy a estar dejando las imágenes de dónde tenía las aberturas para que pues las recuerden. Creo que al inicio del video se las mostré, pero igual les dejo las fotos para que vean pues el antes y el después de cómo se miraba la chamarra y que realmente quedó bastante bien y yo siento que va a durar muchísimo más tiempo porque ya no creo que se vuelva a abrir de esta parte. Por aquí cerca de la bolsa también tenía un desgaste en la parte esta de aquí abajo, miren, ahí también se nota el desgaste de la costura anterior y la costura nueva que hicimos. Si se fijan, quedó bastante bien y también cerramos la parte interna del forro. Como les digo, si ustedes quieren arreglar algún saco, alguna chamarra, de repente los suéteres de los niños de la escuela tienden a tener este desgaste porque pues los niños se recargan mucho de las cosas. Espero que el video les sea útil y pues puedan arreglar alguna prenda que por ahí tengan que necesite un arreglo y les puedan seguir dando uso a sus prendas. Espero que el video les sea de ayuda. Recuerden suscribirse al canal y compartir. Muchas gracias por ver. Recuerden que me ayudan mucho dejando los comerciales. Gracias por ver.